Blessed news all over the land and sea. Go teach it and tell it afar in every nation. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde. Una tarde, al menos para acá, para el área donde vivimos nosotros, algo poquito lluviosa. Acaba de comenzar a llover y al traer agua y lluvia, se refresca el tiempo. Así es que está agradable el día de hoy. Ha estado un poquito lluvioso y fresco, gracias a Dios. Le seguimos animando que nos ayude con compartir estos videos de Iglesia de Cristo Denton en Facebook y con el mismo nombre en el canal de YouTube. Gracias a todos ustedes. Ustedes son los que hacen posible que este programa llegue a diferentes partes. Al compartirlo con sus amistades, al compartirlos en su muro, en su Facebook, ayudan a que este programa y estas clases se extiendan y lleguen a lugares que no nos habíamos imaginado, como Argentina, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Honduras, de diferentes partes que se han conectado y nos han dejado saber que están conectados, acompañándonos en estas clases que hemos llevado, en estas series, que ya llevamos bastantes series, ya llevamos bastantes estudios, gracias a Dios, llevamos bastante tiempo transmitiendo, ya son varios meses y son bastantitas clases. Y le seguimos animando a que nos siga ayudando para que más personas se beneficien. Así es que si usted quiere y le interesa conocer más o estudiar más temas en serie de la Biblia, puede acudir al canal de YouTube. Ahí va a encontrar todas las series que hemos transmitido y predicaciones y sermones que su servidor ha predicado o campañas donde lo han invitado. Algunas de ellas las he grabado y están por ahí en el canal de YouTube en Iglesia de Cristo Denton. Ahí las podrá encontrar y esperando que sean de beneficio para usted, para su crecimiento espiritual, o quizás para resolver alguna duda que usted tiene en su mente. Quizás ahí encuentre usted las respuestas en estos temas. Así es que le animamos en el nombre del Señor a que vaya y busque estos videos. Échale una miradita, da un tiempecito y vaya allá a la página Iglesia de Cristo Denton en YouTube y observe los temas que están por ahí. Si usted considera que son de utilidad y le pueden ayudar, pues me voy a dar por bien servido que usted se beneficie de estos temas. Bien, vamos a avanzar con el estudio. Vamos en la parte 5 del Espíritu Santo en cuanto a qué es el Espíritu Santo. No estamos viendo las acciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de quién es el Espíritu Santo. ¿Ok? Diferente a todo esto de los dones de lenguas, de los dones milagrosos. Todas estas cosas no las estamos tratando todavía. Estamos hablando de quién es el Espíritu Santo. ¿Ok? Ese es el tema. Bien, quizás en próximas clases, próximas series, empecemos a ver algunos de estos temas como el don de lenguas, como, no sé, poderes milagrosos de sanidad, algunas de estas cosas que el Espíritu Santo, a través de la autorización de nuestro Padre Celestial, dio a los apóstoles en el primer siglo para iniciar a su iglesia o establecer su iglesia. Le damos las gracias a todos los que están conectando en estos momentos, todos los que dejan algún comentario por ahí positivo. Gracias a los hermanos que nos dejan buenos comentarios y que dejan por ahí alguna palabra de ánimo, de aliento. Gracias por dejar ahí un comentario positivo y por ayudarnos en compartir estos videos y por acompañarnos, obviamente, por estar en los en vivos, acompañándonos en el estudio. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a ir al tema en cuanto al Espíritu Santo. Déjenme cambiar aquí para ir a las diapositivas. Y vamos a empezar el día de hoy con el Espíritu Santo en los apóstoles. Pero, ese es el pero. Surgió, o que quiero hacer una aclaración, porque muchos dicen, es que sí, el Espíritu Santo comparte la eternidad, ya lo vimos. El Espíritu Santo es eterno. Ya vimos también que el Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero el Espíritu Santo no es Jehová. No, déjeme decirle que sí. Y en la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Jehová. También en la Biblia nos dice que Jesús es Jehová. Y obviamente el Padre es Jehová. Al ser parte de la misma deidad, comparten esta misma descripción. Este mismo
tetragramatón, ¿verdad? Que son estas palabras que componen el nombre de Jehová. Porque ni siquiera es la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Se le han puesto vocales para poder pronunciarla. Era un tetragramatón. Es difícil, ¿verdad? Me parece trabalenguas. Ok, entonces vamos a ver las características de cómo el Padre es Jehová. Esta es la menos discutida porque muchos pasajes en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra Jehová, se le adjudica al Padre, generalmente. Entonces, no hay mucho que ver en cuanto a esto, pero vamos a leer una cita. El Padre, esa parte de la deidad que se conoce como el Padre, se le llama Jehová. De hecho, hay un grupo religioso que se llaman los Testigos de Jehová, y ellos pelean y luchan y dicen que el único Jehová es el Padre, que no hay otro Jehová, que solamente hay un Jehová. Y no le digas a Dios, Dios, dile Jehová, es Jehová, no es Dios. Jehová es su nombre. No, Jehová es una descripción de la deidad y se le aplica al Padre, se le aplica al Hijo y se le aplica al Espíritu Santo. No, no es cierto. Bueno, vamos a verlo. No, vamos a Isaías 42:8. Isaías 42:8. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, de ahí se agarran los testigos de Jehová. Ahí está, mira, ahí dice: este es mi nombre. Jehová es el nombre de Dios. Es una forma de identificar a Dios. Podríamos decirle también Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Dios eterno, Padre eterno. Hay muchas maneras de identificarse o dirigirse a Dios Padre. ¿Ok? Una de ellas, obviamente, es Jehová. Y hay algunos otros versículos en el Antiguo Testamento que mencionan, en el que dice literalmente, este es mi nombre, y utiliza otra terminología, no nada más Jehová, así tajantemente. Entonces, si nos vamos a poner estrictos, ¿cuál de todos sería? Porque aparece con muchas descripciones y en varios pasajes aparece diciendo, este es mi nombre. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque no quiero irme hacia aquel lado. Solamente quiero que entendamos que al Padre se le llama Jehová. ¿Ok? Todos claros hasta ahí. A Jesús también se le llama Jehová. Y aquí, para entenderlo, tenemos que hacer comparación de pasajes. Porque al compartir la misma descripción, es complicado distinguir cuándo se le aplica a una parte de la deidad y a la otra. La única forma que podemos identificar cuando se está refiriendo a alguna parte de la deidad, porque Jehová es un término para la deidad, la parte compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no para una parte de la deidad exclusiva, sino para la deidad completa. Entonces tenemos que comparar pasajes. Por ejemplo, si vamos a Isaías, capítulo 44, versículo 6. Acompáñame a Isaías, capítulo 44, versículo 6. Y quiero que lo lea lentamente conmigo. Ahora estamos hablando en cuanto a Jesús como Jehová. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Pregunta, ¿quién dice? Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Ok? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ojo, ¿quién está hablando aquí? Jehová. Jehová está hablando, y Jehová está diciendo: yo soy el primero, yo soy el postrero, o yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ok? ¿Quién habló en este pasaje? Jehová. Pero luego cuando vamos y lo comparamos con Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el último libro del Nuevo Testamento, dice: yo soy el alfa y el omega. Hablando de Cristo. Cristo dice: yo soy el alfa, o yo soy la primera letra del abecedario griego, y yo soy el omega, yo soy la última letra del abecedario griego. Pero también soy el principio y soy el fin, dice el Señor. ¿Ok? El que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En Isaías, ¿quién estaba hablando y quién decía que era el primero y el último y que fuera de él no había Dios? Jehová. Y en Apocalipsis 1:8, ¿quién dice que es el primero y el último, el Todopoderoso? Cristo. Entonces,
el pasaje le está aplicando el término Jehová a Cristo. Los mismos términos que se le aplicaron a Jehová en Isaías 44:6 se le aplican a Cristo. No me puedo resistir darles otros pasajes que quisiera, y de hecho nomás apunté esta comparación, pero no me resisto a darles otras comparaciones de pasajes. Así es que no pude resistir la tentación y vamos a otros pasajes en cuanto a que a Cristo Jesús se le llama Jehová. Entonces, si usted se fija en Isaías 44:6 decía Jehová hablando, diciendo, yo soy el primero y el último y fuera de mí no hay Dios. Pero y luego en Apocalipsis, y lo dice, yo soy el primero y el último, ¿verdad? Entonces en Apocalipsis 1:8, Cristo dice lo mismo, yo soy el alfa, el omega, soy el principio, el fin. Dice el Señor, el que es y el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y está hablando Cristo. Usted se fija en el capítulo 1, está hablando de Cristo, el que estuvo muerto y resucitó. Dice en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jehová? Es Cristo. Se le aplica también el término Jehová a Cristo. Vamos a leer otra comparación de pasajes. Vamos a leer otras dos comparaciones. No las apunté ahí, pero se las voy a decir para que usted las apunte. Isaías capítulo, pero ahora 40, versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Apúntelas, por favor. Isaías 43. Y lo vamos a comparar con Mateo 3:3. ¿Ok? Estas son las citas que vamos a comparar Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías 43 con Mateo capítulo 3, versículo 3. ¿Ok? Isaías 43, Mateo 3:3. ¿Qué dice Isaías 43? Es una profecía. Dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ojo. Isaías 43 está hablando de la profecía de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparar caminos para... ¿Qué dice Isaías 43? Para Jehová. Dice, endereza la calzada en la soledad a nuestro Dios. Ojo. Isaías 43 está diciendo, la profecía de Juan el Bautista, diciendo, voz que clama en el desierto, preparar el camino para Jehová. Ojo. Jehová, ¿qué parte de la deidad es Jehová? ¿Nada más el Padre? O en este caso se le está poniendo el término Jehová al Hijo. El Hijo, Cristo Jesús, está llevando el término Jehová también. Dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Y enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Para quién iba a preparar el camino Juan el Bautista? Para Jehová. ¿Para quién iba a enderezar Juan el Bautista la calzada? Para nuestro Dios. ¿Vino Dios Padre a habitar entre nosotros? ¿O vino su Hijo Jesucristo? Porque dice, prepara el camino para Jehová. Ahora, vayamos a Mateo 3:3. Dice en Mateo, haciendo referencia a esta profecía de Isaías 43, de voz que clama en el desierto, dice, pues hablando de Juan el Bautista, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Ojo, el Mateo se está refiriendo, esto que estamos viendo que está haciendo Juan el Bautista es lo que dijo Isaías en el 43. ¿Y qué dijo en el 43? Juan el Bautista prepara camino para Jehová. Y endereza las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Dice, esto es lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y cómo decía en Isaías 43? Preparad el camino a Jehová. ¿A quién le estaba preparando el camino Juan el Bautista? ¿Quién venía detrás de él? Del cual él decía, yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. ¿A Dios Padre o a Jesús? Y la respuesta todos la sabemos, es a Jesús. Jesús es a quien Juan el Bautista le prepara el camino. Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. El Padre también es Jehová. Es una descripción que se le da a la deidad completa, no a una parte específica de la deidad.
Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una más porque no me aguanto y quiero decírselo. Una comparación más en cuanto a Cristo. Le prometo que del Espíritu Santo nomás vamos a ver una, la que apunté ahí para no extenderlo más. Joel capítulo 2, versículo 32. Apúntelo porque no están en la diapositiva. Joel capítulo 2, versículo 32. Y lo vamos a comparar con Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Ok? Lo vamos a comparar con Romanos capítulo 10, versículo 13. Espero que los que estén tomando nota lo hayan apuntado. Y si no lo tienen, háganmelo saber en los comentarios para volverlos a mencionar. ¿Ok? Joel 2:32. Y en alguna ocasión, hablando con los testigos de Jehová, salió este tema a colación y hablamos de estos versículos en específico. Joel capítulo 2, versículo 32. Dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Es una profecía de Joel 2:32. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ojo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Vuelvo a leerlo, esa parte específica. Y Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vayamos y lo comparamos con Romanos 10:13. Romanos 10:13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por fin, ya tenemos ahí una disparidad. En Joel 2:32 nos dice que invocar el nombre de Jehová va a ser salvo. Pero en Romanos 10:13 nos dice que invocar el nombre del Señor. ¿Cuál nombre tengo que invocar? Era mi pregunta. Porque esta secta llamada los testigos de Jehová decía, no tienes que invocar a Jehová para poder ser salvo. Pero aquí en Romanos 10:13 dice el que invocar el nombre del Señor será salvo. Por fin le hago caso a Romanos 10:13 o le hago caso a Joel 2:32. Y la explicación que ellos dan es esta, la siguiente. No, es que en el Nuevo Testamento, como está escrito en griego, no se puso la palabra Jehová, sino se puso la palabra Señor. Entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor, en realidad lo que está diciendo es la palabra Jehová. Le digo, ok, excelente. Entonces me está diciendo que, según ustedes y su explicación, cada que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor, en realidad está diciendo Jehová. Sí, así es. Entonces, si usted compara, aquí Romanos 10:13 me decían, todo aquel que invocar el nombre del Señor, y la palabra Señor realmente debe haber sido Jehová, porque la encontramos en Joel 2:32, entonces usted y yo tenemos que invocar el nombre de Jehová para ser salvos. Entonces, le dije yo, estamos de acuerdo que cada que aparezca la palabra Señor, significa que es Jehová. Sí, pues tenemos un problema, y el problema no se ha ido, sino que se agravó. Porque si leemos ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No, sí. Porque usted me dijo que cada vez que aparece la palabra Señor en el Nuevo Testamento, en realidad es Jehová. Entonces, la misma Biblia en el capítulo 10, versículo 9, un versículo previos al versículo 13, nos está diciendo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y la palabra Señor debe ser traducida como Jehová. Entonces, Jesús es Jehová. Pero yo no tengo problema en aceptar que Jesús es Jehová porque es lo que veo en la Biblia. Pero ellos sí. Ellos sí tienen problemas en aceptar que Jesús es Jehová. De hecho, reniegan y parece que le dices una blasfemia cuando comparas a Jesús con Jehová.
Pero según su propia explicación, y si cada vez que la palabra Señor en el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor realmente quiere decir Jehová, como Él les enseñan a ellos, entonces en Romanos 10:9 nos está diciendo que Jesús es Jehová. Y tengo que confesar con mi boca que Jesús es Jehová para poder ser salvo, porque Jesús es el Señor y el Señor es Jesús. ¿Me explico? Y la palabra Señor significa Jehová. Bueno, espero que me haya entendido. No vamos a entrar en eso porque luego nos vamos a desviar hacia el tema de los testigos de Jehová. Pero quería que quedara claro. El Padre es Jehová. Jesús es Jehová. Y el Espíritu Santo también es Jehová. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, también por comparación de versículos. Vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 6. Acompáñame en su Biblia. Y voy a esperar hasta que usted vaya en su Biblia y me diga, ya lo tengo. ¿Por qué le digo que espero a que usted me responda en la caja de texto que ya lo tiene? Para saber si usted me está viendo. Para ver si usted nos está acompañando o nada más puso el video y lo dejó ahí sonando como un ruido en su casa para no sentirse solo. Bueno, espero que esté estudiando con nosotros y que esté atento. Por eso le pregunto, dígame y póngame un comentario en la caja de texto cuando usted esté listo, cuando usted ya esté en Isaías capítulo 6, para saber que usted realmente nos está atendiendo, nos está poniendo atención y está estudiando con nosotros. Entonces voy a esperar a que usted me responda mientras yo busco en mi Biblia Isaías capítulo 6, mientras usted busca en su Biblia Isaías capítulo 6 y me dicen cuando estén listos para saber que usted está estudiando juntamente con nosotros. Ok, Isaías, Antiguo Testamento, y lo vamos a comparar con Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. Ok. Ya vemos que el Padre es Jehová. En esto no hay discusión. Jesús es Jehová. Se puede comparar haciendo comparación. Se puede entender haciendo comparación de versículos. ¿Que el Espíritu Santo se le llama Jehová? Ellos dicen, no, en ninguna parte de la Biblia al Espíritu Santo se le llama Jehová. Claro que sí. Si hacemos esta comparación de pasajes del Antiguo con los pasajes y declaraciones del Nuevo, encontramos que al Espíritu Santo también se le llama Jehová. Porque el Espíritu Santo es parte de esa deidad, de ese Jehová, de ese ser que siempre ha existido, de ese ser eterno, que podemos llamar o identificar como Dios. Si ya lo tiene, vamos, algunos ya me contestaron ahí, lo cual quiere decir que sí están siguiéndome en la clase. Nuestro hermano Noé ya está por ahí, listo. Alguien más también puso listo. Liz también. Mi hermana por ahí también puso listo. No sé si alguien más ya puso listo también y no ha aparecido, porque a veces tardan los videos en los mensajes en salir. Pero espero que usted lo busque. ¿Ok? Entonces, Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Acompáñame en la lectura. Y vamos a ir explicando un poquito estos 13 versículos de Isaías capítulo 6 y luego los vamos a comparar con Hechos 28, 25 al 27. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿A quién vio? Al Señor. Que si puedo decir el significado de Jehová, es un verbo. La palabra Jehová real no es un nombre, es un verbo. Significa el que es, el que existe. Así. O sea, no el que fue, no el que será, no, el que existe. Así, el que es. Eso significa la palabra Jehová. No es un nombre, es un verbo, el que es. Por eso va muy de la mano cuando se le aparece a Moisés, Dios desde la zarza, y le dice, ¿qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me envió? Y Dios le responde, tú le vas a decir, yo soy el que soy. En otras palabras, el eterno, el que siempre ha existido. Jehová, el que es, el que existe, el que no tiene principio ni fin, como leíamos ahorita en los versículos, el que siempre ha existido. Eso significa a la palabra Jehová, bueno, el verbo Jehová, porque no es una palabra, es un verbo. Pero bueno, entraremos a detalles. Si ustedes gustan y quieren, lo traeré explicado un poco más a detalle para la próxima clase, la próxima transmisión. Si a usted le interesa saber esto de exactamente por qué estoy diciendo esto, de que es un verbo y no un nombre, bueno, lo explicaremos la próxima clase y déjenme un comentario si a usted le interesa que ahondemos más en ese tema. Bien, versículo 1 de Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿A quién vio?
al Señor. ¿Dónde lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio? Al Señor. Ok. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Qué dice ahí la palabra? Jehová. Ahora, muchos hacen hincapié en este triple santo. Muchos dicen, está hablando que las 3 partes de la deidad tienen santidad. Bueno, no es específico el pasaje, pero tiene algo de lógica. Porque estos seres alados que volaban, dice, estos serafines, dice, daban voces diciendo, Santo, 1, Santo, 2, Santo, 3. ¿Y quién es santo? Jehová. Entonces, si usted ha entendido esta clase que hemos llevado, la deidad está compuesta de 3 partes. Y las 3 partes de la deidad son santos. Es más, el Espíritu Santo lleva la palabra santo en su descripción. Espíritu Santo. El Padre también se le describe como Padre Santo. Y Jesús obviamente también tuvo toda santidad. De hecho fue perfecto, el sacrificio perfecto, santo, ¿verdad? Sin ningún tipo de defecto. Entonces, interesante que los serafines dijeran Santo, Santo, Santo 3 veces. Pero bueno, dejemos ese detalle a un lado. Dice, y luego se refiere a Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces ya vemos hasta aquí que Isaías vio al Señor, vio a los serafines que le decían Santo, Santo, Santo a Jehová de los ejércitos. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, ¿quién? Jehová. En el versículo 1 nos dice que vio al Señor, ¿verdad? Luego nos dice que los serafines dijeron 3 veces, Santo, Santo, Santo a Jehová. Luego en el versículo 5, al final, dice, me voy a morir porque yo siendo hombre inmundo, mis ojos han visto al Rey Jehová. Entonces, ¿a quién estaba viendo Isaías? Al Rey Jehová de los ejércitos. Estaba viendo a Jehová mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estaba viendo a Jehová. Versículo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor. ¿Quién es el Señor? Según versículo 1, según versículo, ¿qué dijimos? 3 y según versículo 5. ¿Quién es ese Señor? Jehová. Después oí la voz del Señor que decía, ¿cuál Señor? Jehová. Jehová era el que estaba hablando, Jehová era el triplemente santo, Jehová era el Rey Jehová de los ejércitos, a quien él dijo, mis ojos han visto a Jehová, voy a morir. Y este Señor, o este Jehová decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean. Con sus ojos ni oigan, ni con sus oídos, ni con su corazón entiendan y se conviertan y haya para él sanidad. Y dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuál Señor? El Señor Jehová, que estaba viendo Isaías. Y respondió él, ¿quién estaba hablando? Estaba hablando Jehová, el Señor. El Rey el Jehová de los ejércitos era el que estaba hablando. Y le estaba diciendo Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió a él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya
echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encima, que al ser contados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. ¿Quién era el que estaba hablando con Isaías que diera este mensaje? Jehová, el Señor, el triplemente santo, del versículo 3, el Rey Jehová de los ejércitos, del versículo 5, el Señor, del versículo 8. Se le llama Señor, Jehová. Entonces, quien estaba hablando en Isaías capítulo 6, del 1 hasta el 13, es Jehová. A quien vio Isaías sentado en su trono fue al Señor Jehová, al Señor Jehová, Rey de los ejércitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque es lo que dice el contexto. No me puede usted decir que no, porque es lo que está diciendo. Jehová estaba hablando con Isaías y está diciendo, di este mensaje. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora vamos a compararlo con Hechos. Vayamos allá a Hechos. Acompáñenme ahora al Nuevo Testamento. Quiero que le quede en su mente que a Isaías le estaba hablando el Señor, le estaba hablando Jehová, el triplemente santo, el Rey del Jehová de los ejércitos. Le estaba hablando su Señor, ¿ok? El que llenaba toda la tierra con su presencia. Ahora vamos a Hechos capítulo 28. Versículos 25. Leámoslos despacio. Dice capítulo 28, versículo 25 de Hechos, y dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo, esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Es la profecía de Isaías que acabamos de leer. En Isaías, ¿quién dijo que dijera este mensaje? Jehová le dice a Isaías, di este mensaje. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero aquí vemos al apóstol Pablo diciendo que la parte de Jehová que le dio el mensaje a Isaías no fue el Padre, no fue el Hijo. La parte de Jehová que le dio el mensaje fue Jehová, el Espíritu Santo. Jehová Espíritu Santo. Fíjese en el 25. Y como si no tuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, les dice estas palabras. Bien habló. ¿Quién habló? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. ¿Quién le dio el mensaje a Isaías? Según Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Jehová. Jehová, el Señor. Jehová, el Rey de los ejércitos. Jehová, el triplemente santo. Jehová le da el mensaje a Isaías. Y el apóstol Pablo nos dice que la parte de la deidad que le dio el mensaje a Isaías fue Jehová. ¿Pero qué parte de Jehová? La parte de Jehová que se llama el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. ¿Quién le dio el mensaje a Isaías? El Espíritu Santo. ¿Quién dice Isaías que le dio el mensaje? Jehová, el Señor. Entonces, si comparamos los dos versículos, hay dos opciones. O la Biblia se contradice y Pablo nos está mintiendo, un hombre inspirado por Dios está diciendo mentiras. O Isaías está mintiendo. O realmente el Espíritu Santo es esa parte de Jehová y comparte el título de Jehová junto con Jesús y con el Padre. Bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías para decir este mensaje. ¿Y quién le dijo ese mensaje a Isaías? Jehová. Entonces el Espíritu Santo es Jehová. ¿Vamos bien? Bueno, ya acabamos. Quería explicar este último punto. Vamos a seguir con el tema en la secuencia que íbamos, pero quiero que entiendan. Podemos hacer más comparaciones. Hay más pasajes que podemos comparar en cuanto a Jesús llamándosele Jehová, comparando pasajes del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, como Jesús
se le da el título de Jehová. También al Padre se le da el título de Jehová y también al Espíritu Santo se le da el título de Jehová. Por lo tanto, el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es parte de esa deidad colectiva, de ese Elohim, como decíamos al inicio. Bien, entonces espero que me hayan entendido, espero que hayan entendido hacia dónde iba y la explicación. Y ahora vamos a avanzar en este tema. Seguimos entonces con la siguiente, ahora sí con la secuencia que llevamos en la clase. El Espíritu Santo activo en los apóstoles. ¿A qué me refiero? El Espíritu Santo no es nada más una fuerza como se le quiere hacer ver o tratar por algunos grupos religiosos. Y otros grupos religiosos constantemente declaran y constantemente dicen que el Espíritu Santo sigue activo en ellos, que ellos siguen teniendo poderes del Espíritu Santo, siguen haciendo milagros, siguen hablando en lenguas, que hablar en lenguas es una señal de que el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos, que es el fuego del Espíritu, bueno, tantas cosas. Pero vemos por las Escrituras que este Espíritu Santo de una manera activa o concediendo o compartiendo parte de ese poder de Dios a los seres humanos solamente se les prometió a los apóstoles. Se activó en los apóstoles. Y una vez que los apóstoles dejaron de existir o de vivir, ese compartir o esa imposición de manos para compartir ese don milagroso cesó. Y lo encontramos en Hechos capítulo 8, que tuvieron que mandar traer desde Jerusalén a 2 apóstoles para que impusiera la mano sobre los que se habían bautizado y recibieran algún don del Espíritu Santo. Porque por la imposición de manos de los apóstoles, dice literalmente en Hechos capítulo 8, se recibía este don. Porque esta promesa fue dada a los apóstoles, a los 12 seguidores de Cristo, a los 12 escogidos de Cristo. En este caso decimos 12 porque aunque Judas se quitó la vida, después fue seleccionado alguien más por Cristo, como es el apóstol Pablo, era seleccionado por Cristo y no como aquel sucesor que hicieron por medio de suertes para elegir a uno más de entre los 12. Sino el escogido por nuestro Señor Jesucristo directamente, que fue el apóstol Pablo. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita quiero que vayamos a cómo se activó y cómo Cristo les dijo en Juan 14:16. Y en más de un pasaje se lo dice. Usted puede leer todo el capítulo 14, 15 y 16 de Juan y encontrará cita tras cita tras cita, declaración tras declaración, cómo Cristo los está preparando y les está diciendo, no se van a quedar ustedes solos, hablándole a sus 12 apóstoles. Va a venir esta promesa sobre ustedes. No se desesperen, no tengan miedo, no van a quedarse solos, no los voy a dejar solos. Juan 14:6. Dice Cristo hablando a sus apóstoles, y yo rogaré al Padre, ¿verdad? El Hijo rogándole al Padre, y el Padre les va a dar otro consolador, ¿verdad? Para que estés con vosotros para siempre. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que es del Espíritu Santo de quien está hablando, que se le llama también el Consolador. Entonces, en este pasaje encontramos también las 3 partes de la deidad, otra vez, nuevamente. Encontramos al Hijo diciendo a Jesús, el Verbo, diciendo, yo voy a rogarle al Padre. Ya tenemos ahí las 2 partes de la deidad, el Hijo y el Padre. Pero le voy a rogar que envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces ya tenemos a las 3 partes de la deidad, al Padre en el cielo, al Hijo rogándole al Padre para que envíe y prepare al Espíritu Santo para enviarlo a los apóstoles. Otra vez, las 3 partes de la deidad. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice. Porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad?, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. No van a estar solos. Yo me voy a ir, pero desde ahorita estoy rogando al Padre que envíe otro Consolador. Y cuando yo me fuere, tengo que irme para que Él pueda venir y estar con ustedes. Y lo encontramos esta promesa. Vemos que en Juan 14, 15 y 16, Cristo habla
largo y explícito sobre esta situación de cómo el Espíritu Santo iba a venir a los apóstoles. Pero luego Cristo es crucificado, sepultado, al tercer día resucita y se aparece por muchos días a sus discípulos. Pero cuando va a ascender al cielo, cuando va a dejar a sus discípulos, les recalca esto que les había dicho previamente a sus apóstoles en Juan 14, en 15 y 16. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos allá a Hechos. Ahí mismo en Hechos, capítulo 1. Bueno, digo ahí mismo porque en mi Biblia me quedé ahí en Hechos. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. No, mejor vamos a leer desde más atrás para que vean que se está refiriendo a los 12 y no a todas las personas. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 2, dice, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Note, a los apóstoles que había escogido les había dado este mandamiento. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? Los 12 apóstoles que él había escogido, a los cuales se les había aparecido por más de 40 días, o durante 40 días, perdón. ¿Va conmigo? ¿Me siguen en el contexto? Dice, a los 12 apóstoles que él había escogido, quienes también después, a los apóstoles que él había escogido, obviamente aquí ya no estaba Judas, quienes también después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? Los 12 apóstoles que él había escogido. Les mandó, Cristo les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo y oíste de mí. ¿Cuándo se las dijo y cuándo les oyeron este mensaje de él? En Juan capítulo 14, 15 y 16 ya les había hablado de esta promesa y Jesús se las está recordando a sus 12 escogidos. No se vayan de Jerusalén. Quédense aquí. Recuerden lo que ya les dije. Viene la promesa del Padre. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que estaban juntos. ¿Y quiénes estaban juntos? Los apóstoles que él había escogido. ¿Cierto? Ese es el contexto que estamos leyendo. Ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. ¿Quiénes eran los que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo? Los que estaban juntos. ¿Y quiénes estaban juntos? Los que él había escogido. ¿Y quiénes él había escogido? A los 12 apóstoles. Subráyelo. Versículo 2, versículo 14, versículo 5. ¿Ok? Versículo 6 ahora. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿quiénes se habían reunido? Vosotros, los juntos, los que él había escogido, los apóstoles. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Quiénes iban a recibir poder? ¿Quiénes iban a ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Quiénes eran los que estaban juntos? ¿Quiénes eran los que él había escogido? Los 12 apóstoles. Obviamente, vuelvo a recalcar, Judas ya había muerto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En todo caso deberíamos ser o llamarnos testigos de Cristo, no testigos de Jehová. Pero si usted entiende que Cristo es Jehová, pues no hay diferencia. Solamente para el que quiere pelear y discutir sobre eso. Pero realmente somos cristianos, por eso somos cristianos. Dice, y me seréis testigos. Van a ser mis testigos, dice Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo hecho estas cosas,
Viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cuándo sucede que los apóstoles son bautizados? Pues lo encontramos en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, vino de repente un estruendo, un viento recio del cielo y se llenó toda la casa donde estaban otra vez los apóstoles ahí juntos y descendió el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a predicar el evangelio en lenguas que ellos nunca habían estudiado, en idiomas que ellos no entendían, pero sí podían compartir el mensaje a las personas que habían nacido en diferentes partes, como en África, en Panfilia, en Capadocia, en Ponto, Asia, en Medo-Persa, elamitas, y ellos decían, ¿cómo les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido si estos hombres son de aquí? ¿Cómo saben hablar nuestra lengua también? Bueno, sabían hablar idiomas y podían compartir el mensaje de Dios porque habían recibido ellos esta promesa de Dios que era el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles. Era un poder activo en los apóstoles. Antes, bueno, no sé cómo voy de tiempo. Déjame checar el tiempo aquí rápidamente porque no quiero extenderme tampoco demasiado. Tengo tiempo todavía. Vamos a Marcos. No pierda Hechos. Vamos a regresar a Hechos. Esta promesa de Marcos la encontramos también en el capítulo 16 por medio de Cristo diciéndole a los apóstoles que esto iba a suceder. Que el Espíritu Santo les iba a ayudar a ellos para que ellos pudieran predicar la palabra. Esta era la finalidad de los poderes del Espíritu Santo. Poder confirmar que ellos venían de parte de Dios. Pero una vez que tenemos la Biblia ya no necesitamos más confirmación de nada. Murieron los apóstoles, murió este poder. Dice Marcos capítulo 16, versículos 14. Finalmente apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Porque Judas ya estaba muerto. Recuerde, les apareció a los 11 apóstoles, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó Cristo su incredulidad a los 2 apóstoles y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo a sus 11 apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes les está hablando? A los apóstoles. Porque les estaba reprochando su incredulidad a los apóstoles. Les está diciendo Cristo a sus apóstoles: estas señales las van a poder hacer de ustedes, pero si ustedes creen. Y si ustedes hacen lo que yo les digo, pero aún siendo apóstoles escogidos por mí, si ustedes no creen, no van a tener estas señales y no van a tener esta promesa del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen de ustedes en mi nombre. Podrán echar fuera demonios. Podrán hablar nuevas lenguas o idiomas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. A ustedes los 11 no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, ¿a quién les habló? A los 11, dice el versículo 14. Cuando se les apareció a los 11. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Recuerda? Les habló y después fue ascendido. Leímos en Hechos 1:8 que les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban este poder, hasta que no reciban este bautismo del Espíritu Santo. ¿A quién les hablaba en Hechos 1:8? A los 11. ¿A quién les hablaba en Marcos capítulo 16? A los 11 apóstoles. Ahora, versículo 20. Marcos 16:20. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los 11 apóstoles. Del versículo 14 ahí de Marcos 16, con los que estaba hablando Cristo. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Quiénes predicaron en todas partes? Los 11 apóstoles. Y el Señor les ayudaba en su predicación. ¿Cómo les ayudaba el Señor en su predicación? Confirmando la palabra con las señales que le seguían a los apóstoles. El Espíritu Santo estaba activo, trabajando junto con los 11 apóstoles. ¿Cómo sabemos y por qué declaro eso? Porque lo dice en el versículo 14. Finalmente se le apareció a los 11 y les empezó a reprochar su incredulidad y le dijo: si ustedes no creen, ustedes no van a poder hacer estas cosas. Y una vez que les dijo todas las cosas que iban a poder hacer ellos, dice que fue recibido arriba en el cielo. En Hechos 1:8 les dice: no se vayan de Jerusalén. Quédense hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes los 11. Y dice que después fue
fue ocultado en una nube, ¿verdad? Hay dos hombres vestidos de blanco, ángeles, se les aparecieron, ¿verdad? Y le están diciendo, ¿qué están mirando al cielo? ¿Verdad? Te recuerda la historia. Entonces, es la misma, en diferente forma narrada, pero la encontramos en Marcos 16 y en Hechos 1, cómo el Espíritu Santo iba a venir activo, compartiendo su poder de Dios sobre los seres humanos, sobre los apóstoles, no sobre usted y sobre mí. Ahora, ¿cómo les ayudaba el Señor? Pues imagínese que alguien a su casa llega y le dice, yo vengo de parte de Dios y Dios dice que usted tiene que hacer eso. Usted inmediatamente le iba a decir, ¿y yo cómo sé que usted viene de parte de Dios? ¿Yo cómo sé que usted no está loco? ¿Cómo sé que usted es de Dios? Bueno, ellos hacían algo que ningún otro hombre podían hacer para que la gente entendiera, este hombre sí es de Dios. Porque nadie puede hacer esas señales, nadie puede resucitar a un muerto. Esta persona estaba muerto y este hombre lo resucitó. Este hombre viene de parte de Dios. Yo le voy a creer a lo que él me dice. ¿Por qué? Porque los apóstoles todavía no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos. Pero usted y yo sí tenemos la Escritura. Y si usted y yo queremos saber si esa persona viene de parte de Dios, con una enseñanza de parte de Dios o de parte de una falsa doctrina, usted y yo podemos ir a la Biblia. No necesitamos hechos milagrosos. Vayamos a Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 8 rápidamente y vamos a detener ahí el estudio y seguimos con una parte diferente en la próxima clase el día de mañana, Dios mediante. Hechos capítulo 2. Fíjese cómo les ayudó el Señor. Un ejemplo. En el caso, yo nací en México, crecí en México. Mi idioma es el español. El inglés, si usted me dice, predíquele a alguien en inglés, es muy complicado. se me complica todo. ¿Por qué? Porque no es mi idioma. No es un idioma que domino. No es un idioma en que me sienta cómodo, que fluyan las ideas y las pueda expresar de la manera correcta y en el punto que quiero tratar. Para predicar en inglés, no, se me complica totalmente. En español no es así. Ahora imagínense que en Jerusalén estaban de todas las naciones, habían venido de muchos países diferentes a Jerusalén a adorar. Y Cristo le dice a sus apóstoles, predíquenle. Pero ellos sabían nada más hablar el idioma que se hablaba en esa región. Nunca habían estudiado chino, nunca habían estudiado idiomas de África, nunca habían estudiado otros idiomas diferentes al que se hablaba en la tierra donde ellos habían nacido. ¿Cómo le iban a compartir el mensaje? Bueno, por eso dice, el Señor les ayudaba a través o con el Espíritu Santo que les dio a los apóstoles, para que ellos pudieran comunicarse sin necesidad de estudiar años un lenguaje. El Espíritu Santo ayudaba a que ellos pudieran hablar de manera fluida, sin haber nacido en esa ciudad, en esa región, sin haber estudiado ese idioma, podían comunicarse. Eso era lo maravilloso. Vamos a leer ahí, versículo 2. Versículos del capítulo 2 de Hechos, del versículo 2 al 8. Dice, y de repente, bueno, otra vez en el capítulo 2 estaban otra vez juntos los apóstoles, versículo 1, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados? A los que Cristo en el capítulo 1 les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes? De los que Cristo les dijo que no se fueran, sus escogidos, de sus apóstoles. Y se les aparecieron estas lenguas, dice versículo 4, y fueron todos estos 11 llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Muchos dicen, sí, lenguas así como chava, daba, 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 yu. No. Eso no significa nada. Ese es el lenguaje de Pedro Picapiedra, ¿verdad? No, eso no. ¿Ok? Idiomas. Dice el versículo siguiente. Versículo 5, ponga atención. Moraban en ese momento en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, de muchos países y regiones diversas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? Lengua. ¿A qué se está refiriendo con lengua? En su propio idioma. Recuerde, había judíos de muchas partes del mundo en ese momento en Jerusalén. Y cada uno de esos judíos entendía el mensaje que les estaban diciendo estos 11 apóstoles, aunque nunca habían sabido hablar en lenguas o en otros idiomas.
Le entendían. Dice versículo 7, y estos judíos de muchas partes del mundo estaban maravillados diciendo, ¿pero qué no son estos galileos? Imagínense si de repente a mí me encuentran predicando en ruso o en alemán. Van a decir, ¿por qué el hermano Carlos no es mexicano? ¿Cómo está hablando ruso? ¿A qué horas estudió ruso? ¿O chino? ¿O no sé, o alemán? ¿Cómo es que sabe hablar estos idiomas si él es de México? ¿Verdad? Bueno, por eso estaban sorprendidos. Es más, mire, no nos vayamos muy lejos. Hay personas asiáticas o de China que se van a México, hacen intercambio de estudiantes y se van a estudiar español. Y cuando ellos aprenden el español, después de varios años y empiezan ya a hablar sin acento, hasta nos quedamos sorprendidos. Hablas español. Es más, hasta los americanos, cuando los americanos anglosajones aprenden a hablar español sin acento, o con el acento de nosotros, de mexicanos, nos quedamos, ¿de dónde es usted? ¿Dónde estudió? ¿Cómo habla así como yo? ¿Por qué no tiene acento? Porque nos asombra. Aunque hay muchos bilingües en este país, que hablan inglés y español, pero aún así no dejamos de asombrarnos de ver personas que lo hablan fluido, nuestro idioma. Y estos hombres que venían de diferentes partes se quedaron atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que nos hablan? ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? En otras palabras, en el idioma donde nacimos, en el país donde nacimos, nos hablan en ese idioma. ¿De qué lugares había? Bueno, había partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Les oían hablar en idiomas de Asia. ¿Qué idiomas se hablan en Asia? Pues no sé, ¿qué? China, coreano, chino mandarín, no sé qué idioma hablen en Taiwán, japonés, qué sé yo, todos estos diferentes idiomas de Asia que no se parecen nada a los otros idiomas. Dice en Frigilia, en Pafilia, en Egipto, en las regiones de África. Había idiomas que se hablaban en África y ellos lo entendían. Había personas judíos que venían desde África y entendían que les hablaban en su propio idioma. Más allá de sirenes, romanos aquí residentes judíos y prosélitos, cretenses, les hablaban también en árabe. Les oímos hablar en nuestras lenguas, o en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndonos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es esto? Es sorprendente cómo estos hombres saben hablar en nuestros idiomas. ¿A qué horas los aprendieron? ¿A qué horas estudiaron? Si ellos son de aquí. Bueno, eso es el Espíritu Santo en las personas. Yo le digo, se parecen estas lenguas a las que vemos hoy en día en la televisión de los pseudopastores que dicen hablar en lenguas, que les entra el espíritu y empiezan a hablar como rabashaba, lavashiva, no sé qué tantas cosas dicen que no se les entiende nada. No, eran idiomas que se entendían y las personas lo entendían. Ese era el poder activo del Espíritu Santo prometido por Cristo a sus apóstoles. Siempre y cuando el apóstol creyera y siguiera fiel a las cosas de Dios. Porque aunque fuera apóstol, según Marcos 16, si el apóstol no creía y seguía incrédulo como Tomás, no iba a tener esta activación del Espíritu Santo en ellos. O este regalo, este bautismo del Espíritu Santo, estar completamente lleno del Espíritu Santo. Entonces era una ayuda para ellos. Recuerde, la mayoría de los apóstoles dice en Hechos capítulo 4, eran hombres sin letras y del vulgo. No tenían escuela, no tenían preparación. ¿Cómo podían hablar en estas lenguas entonces? Eso es lo maravilloso. Bien, nos quedamos ahí. Seguimos el día de mañana con más de este tema. Le damos gracias por acompañarnos y gracias por haber estudiado con nosotros en esta tarde. Apunte los pasajes, estúdielos, regrese el video, vuélvalo a ver, vuélvalo a estudiar para que entienda completamente y nos vemos el día de mañana con la siguiente parte.